empiezo en 3, 2, 1. Creemos que esta situación en Rumanía es bastante importante por varias razones. La primera de ellas es que Rumanía es un sector fronterizo con Hungría y Ucrania. ¿Esto qué significa? Que muchos de los conflictos que se están dando en Europa y Asia en este momento tienen como punto focal este tipo de países justamente por su cercanía con otras zonas como Ucrania. Lo segundo es que también creemos que es importante tener en cuenta cómo se dieron estas elecciones, ¿no? Creemos que incluso si esta persona no es necesariamente prorrusa, la sospecha asociada a que se haya dado como un financiamiento ilegal o bueno, como que interrumpa las elecciones, muchas veces se puede haber dado justamente por una vinculación de esta persona con los intereses rusos, incluso si no lo es, la sospecha es lo que ha generado como esta necesidad de pues afectar las elecciones. Segundo, también creemos que es muy importante reconocer que dentro de estas zonas hay muchas personas que simpatizan con la causa, es decir, porque hay muchos discursos nacionalistas, por ejemplo, de volver a la Unión Soviética o como de las desventajas que ha traído el capitalismo en la fragmentación de diferentes partes de Europa. Y segundo, por la gran migración que se da, por ejemplo, de Rusia y otros países que pertenecían a la URSS, a otras zonas de la URSS o directamente a países directamente aledaños. Otra cosa que creemos que es importante tener en cuenta es que Rusia actualmente está en una situación de fortaleza, ¿no? En una situación ventajosa. Primero porque Estados Unidos está reiterando tropas de diferentes partes de Europa y segundo porque se ha visto que Rusia ha logrado pues lidiar con los diferentes bloqueos comerciales que han existido. Si fuera como un lugar que es débil o algo así, pues simplemente no habría resistido estos bloqueos o por ejemplo no habría permanecido en guerras como las de Ucrania. Creemos que esto es una señal fuerte de pues que sigue como manteniendo una fuerza hegemónica. Ahora, creemos que esto trae principalmente dos consecuencias de las que hablaremos durante ambos discursos. Primero, la inestabilidad política y segundo, las posibles represalias de Rusia ante esta medida. Respecto a la inestabilidad política, primero recordemos que esta persona ha ganado la primera vuelta, pero ha recién como surgido dentro del poder, entonces es poco probable que todas las instituciones estén alineadas y entonces ya no tenga ningún tipo de fiscalización o contrapeso. Pero además de esto, igual recordemos que siguen habiendo otras vueltas en las que las elecciones pueden cambiar su rumbo, dadas que existen también otras alternativas. Primero, sobre la inestabilidad, creemos que genera bastante inestabilidad en sí mismo que haya un gobierno provisional que no estaba planeado. Esto significa, primero, que no hay continuidad necesariamente porque las personas no tuvieron la posibilidad de generar planes de contención ante esto. Pero segundo, esto genera como una discusión muy fuerte respecto a la legitimidad, no solamente por parte de las personas, sino dentro de las mismas instituciones. Porque, es decir, incluso si hubo como un financiamiento ilícito, ¿por qué no se atendió esta necesidad de forma previa? Esta desconfianza y esta desfragmentación institucional, pues lo que genera es más burocracia y más problemas dentro, pues como del país, ¿no? Una tercera cosa que causa inestabilidad política, creemos que es la destinación de recursos a nuevas elecciones. Las elecciones generalmente son significativamente costosas y si el país tiene otras necesidades que atender de forma prioritaria, pues lo que empieza a suceder es que esto puede hacer la diferencia entre la legitimidad o no. Y una segunda razón para que haya una fuerte inestabilidad política, creemos que es el backlash social. O sea, imagínense, esta persona se apareció de forma random en el peor escenario y ahora nada, se volvió súper famoso por TikTok, lo que significa es que tenía o un discurso significativamente persuasivo o que las personas rápidamente como que conectaron o emocional o políticamente con sus ideales o con sus intereses. Esto lo que significa, especialmente si consideran que las otras alternativas no son viables dentro de la comparativa, es que se sientan significativamente enojados, ¿no? Entonces, por ejemplo, generen protestas o bloqueos porque consideran que la medida es ilegítima, más si esta persona como que ganó por medios que ellos sí consideran legítimos. Antes, cuéntame, Facundo. Sí, no solo los que protestaron fueron tres gatos, pero incluso si no, o sea, ¿realmente crees que la burocracia y hacer nuevas elecciones es más problemático que un candidato que abiertamente va a destruir el país como ya hizo Orbán con Hungría? Creo que las protestas pueden aumentar significativamente con el tiempo, especialmente porque no solamente se ha perdido la legitimidad entendiendo que tuvieron que cancelar unas elecciones dada como una negligencia o una falta de supervisión, sino porque estas figuras muchas veces sí se consideran la alternativa. Creo que si se van a repetir las elecciones, justamente es un momento crucial en el que las protestas pueden aumentar de forma bastante importante, pero aún si crees que esto no es suficiente, hablaré de las represalias de Rusia. Sí creemos que es preferible incluso que sea un peón de Rusia en el peor de nuestros escenarios a como un escenario en el que hay guerra interna y pues como una guerra civil. Pero antes, el punto a la alta. Es que tu lado acelera la guerra civil. De tu lado tengo instituciones que son claramente propiedad de propaganda rusófona y no tengo mecanismos de defensa contra esto. Además, tengo un candidato que es abiertamente antieuropeísta y muy prorruso. Entonces, si el punto con respecto a las vulnerabilidades, ese es de tu lado. Pero
o sea, si hubo como una necesidad o si se consideraba que esta persona era increíblemente rusa, pues ni siquiera hubiera como este financiamiento masivo en TikTok porque igual hubiera ganado las elecciones. Esto lo que significa es que necesariamente sí que hay un contrapeso o una duda razonable dentro de las personas y dentro de los diferentes escaños políticos para considerar que había otras alternativas o ni siquiera este financiamiento hubiera sido necesario y hubiera ganado de forma automática. Hablemos de las represalias de Rusia. Primero, como había mencionado, creo que esta es una zona bastante estratégica justamente por su cercanía con Ucrania. Y piensen, por ejemplo, en escenarios como Afganistán. Justamente en Afganistán, cuando se estaba debilitando el gobierno que simpatizaba con Rusia, lo que sucedió fue que Rusia empezó, por ejemplo, a financiar la intervención a través de guerrillas. Es decir, en un inicio no fue una intervención directa, pero se le daba a guerrillas internas insumos, armas, medicina, capacitación para que pudieran hacer un contrapeso, especialmente por el miedo que existe a que, por ejemplo, Estados Unidos o alguna otra potencia entre en esta zona estratégica. O, por ejemplo, se generan bloqueos a los opositores dentro de estas mismas comunidades, generando una radicalización muy fuerte de las personas y no solo una radicalización, sino una fuerte capacitación dentro de las mismas. Entonces, creo que esto hace necesariamente como más probable que incluso sea una intervención rusa en este escenario. Ahora, ¿por qué creemos que si se queda el presidente, esta intervención se hace menos probable en la comparativa? Primero, porque incluso si nos están diciendo como que hay contrapesos o, bueno, como algo de este estilo, lo que sucede es que el presidente puede ser suficientemente persuasivo, ¿no? Es decir, si es una persona que simpatiza con estos intereses, pues justamente Putin reconoce, por ejemplo, que puede lograr cosas o llegar a acuerdos que sean más viables dados este escenario. Y una tercera cosa que creemos que es importante respecto a las represalias de Rusia es que esta zona en general tiene alto control ruso, o directo o indirecto. Y eso lo que significa es que simplemente pueden ponerle bloqueos comerciales o diferentes tipos de sanciones a Rumanía que la aíslen del escenario internacional e incluso si hay como una guerra de gran magnitud que no permitan, por ejemplo, que lleguen ayudas o contención internacional que puedan hacer significativamente más viable como que el conflicto se apacigüe. En el peor de nuestros escenarios sí preferimos que exista como un control directo que se pueda contrapesar, por ejemplo, con instituciones internacionales que estén dispuestas a intervenir, a que directamente se genere un conflicto proxy que joda a toda Rumanía. Muchas gracias. Muchas gracias por esa intervención. Invitamos ahora a la primera persona oradora de alta de la oposición. Here, here. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y madrugadas para todos. Gusto enorme debatir en esta sala. Cariños para todas las personas, todos los equipos. Y pues dicho eso, voy a empezar en 3, 2, 1. Lo primero que voy a hacer es romper el encuadre de que la población rumana es población rusófona desde el punto de vista de que quieren volver a la URSS. Y es importante, Rusia o la Unión Soviética fue una república que tenía una gran cantidad de terreno y gran cantidad de personas. Actualmente las personas más rusófonas no forman parte de otros países como Rumanía, Polonia, Hungaria, no. Forman parte de lo que se conoce como el Cáucaso. Hay repúblicas del Cáucaso que sí tienen algún tipo de vinculación con Rusia, pero ojo, ya están anexadas a Rusia. Presidentes, o sea, repúblicas como la República Chechenia, Kurdistán, ya son repúblicas que pertenecen a la Federación Rusa. Lo que sucede es que todos los otros países que antes tuvieron alguna vinculación con la Unión Soviética y que ahora no forman parte de la Unión Soviética, dígase Ucrania, dígase Rumania, son países que tienen exactamente lo contrario, tienen un fuerte rechazo hacia la presión rusófona porque entienden que es una presión colonial que merma su identidad nacional y que hace mucho daño a las personas. En este sentido, estas personas tienen todo lo contrario a lo que dice Alta de Gobierno, tienen un fuerte rechazo por la intervención rusa. Lo primero que voy a hacer es romper este encuadre. Entendiendo eso, vamos al segundo punto, y es que Rusia se sabe que el Kremlin participa fuertemente en muchas elecciones de otros países. Ha llegado a intervenir en las elecciones de 2016 de Estados Unidos. Ha llegado a intervenir en demás elecciones en todos los continentes. ¿Esto qué implica? Esto implica que esto es un modus operandi fuertemente sabido por agencias internacionales, por agencias de defensa, por centros electorales, y esto implica que razonablemente hay fuertes sospechas bien fundadas de que probablemente esto fue la Unión Europea, que esto fue Rusia. Pero en un segundo punto, esto siguió todos los mecanismos que las leyes contemplan en todos los países del mundo para que se dé una anulación de una primera vuelta. ¿Esto qué implica?
Uno, la denuncia vino por parte del Poder Judicial, el ejercicio de la jurisdicción que tiene, lo que implica que esta denuncia fue bien presentada, pero no fue el Poder Judicial quien decretó la anulación, fue en un segundo punto el Poder Electoral, lo que implica que probablemente hubo un proceso de revisión donde se cotejaron cosas, donde hubo probablemente oportunidad a la defensa para que la candidatura que fue cancelada tuviese algún tipo de posibilidad de arguir que no, que en verdad sí fue una elección sumamente justa. Pero lo que implica es que razonablemente esto siguió el modus operandi de cómo se deberían cancelar unas elecciones. Esto genera tres impactos muy importantes. El primero, una fuerte visión con respecto a las instituciones. Esto es importante porque en la mayor parte de estas repúblicas que no tienen más de 100 años desde que se separaron de la Unión Soviética, es importante que estas instituciones se vean como sólidas para poder así construir identidad nacional con respecto a que podemos ser un país y una república de bien sin tener que permitir injerencias rusas. Lo que esto implica es que el problema ya lo tengo en los dos lados de la casa. Ya tengo sospechas fundadas o no fundadas de que Rusia participó de forma arbitraria en mis elecciones. De tu lado, se ve como que el Kremlin es capaz de interferir en las elecciones y las instituciones de los otros países no son lo suficientemente sólidas como para solventar esa crisis. De mi lado, las instituciones europeas siguieron los mecanismos de ley para suspender unas elecciones cumpliendo todas las garantías legales y a partir de ahí decretan algo que sí termina siendo suficiente. Con respecto al punto de que, oye, supleto, ¿qué va a pasar con esto que ahora voy a tener un presidente que es más, tiene un mandato superior al que en verdad podía tener? Aquí lo que tenemos que hacer es analizar la alternativa. Razonablemente, estas elecciones se dieron en diciembre y no, estamos en abril. El tiempo en el que se denunciaron y se va a repetir la vuelta no es tan largo. No creo que sean instituciones tan incesantemente burocráticas y lentas como para que precisamente tarden años en generar un nuevo presidente. Pero aún si esto fuese cierto, la alternativa es básicamente perder tu identidad nacional, perder tu posibilidad como país. Imagínate un conflicto como el de Ucrania, pero para que estas personas lo sientan como que ahora se traslada a un país como Rumanía, no al mismo nivel, pero sí a un nivel de debilitamiento de las instituciones. Debilitamiento de las instituciones, donde las instituciones son propiedad de Rusia, creo que es significativamente peor para estas personas. Jorge, dame tu punto. Incluso si llegaran a probar que la extrema derecha es algo malo, George Simon es literalmente el demonio en comparación a Georgescu. Vamos a probar eso en de baja de gobierno. Sí, voy a hacer dos cosas con respecto a este punto. La primera es demostrar cómo George Simon tiene mejores vínculos con el europeísmo, lo que en el largo plazo demuestra que si ambos candidatos son una cagada, el mío, por tener alguna implicación de mantenerse apegado a la ley y estar cerca de la esfera europea, se modera, o por lo menos así es, o por lo menos esas son las presiones que recibe. De tu lado tengo las presiones para lo contrario. Los candidatos que están cerca de la esfera rusa no tienen presiones para moderarse, tienen presiones para extremizarse, para alejarse aún más de Occidente, lo que hace que estas personas vivan en un esquema de corrupción significativamente mayor, donde un país como Rusia saquea tus recursos. Si esa es la comparativa, yo he encantado de correr esa comparativa con trabajo de gobierno. Pero esto genera dos puntos adicionales. La primera, normalizas la esfera de influencia rusa. Cuando la esfera de influencia rusa se da a partir de poder viciar unas elecciones y que todos lo sepan, lo que terminas haciendo es que normalizas que este tipo de candidatos empleen este tipo de tácticas para llevar a cabo elecciones, lo que socava las democracias europeas, porque precisamente esto sirve como un precedente para que no se puedan seguir anulando elecciones cuando son claramente financiadas por Rusia. Nadie gana una campaña en TikTok por 3 meses porque es significativamente difícil poder hacerlo. Nadie construye un relato de cómo debe ser una nación, nadie construye un ideal nacional en torno a cuáles van a ser mis políticas públicas a través de subir videos de 15 segundos. Lo que esto implica es que razonablemente crea un precedente de normalización de la esfera rusófona que es significativamente malo. Pero es que además Rusia, o sea, y es bien sabido por agencias como la de Bélgica, agencias como la de Holanda, la de Alemania, que muy probablemente en el largo plazo Rusia tenga más interés por escalar conflictos con Europa. Lo que esto hace es que dejo más países europeos cerca de la esfera rusa, lo que en el largo plazo, ante un potencial peligro de conflicto, hace que Europa esté menos cohesionada. La comparativa con respecto a otros candidatos es significativamente peor para gobierno, porque otros candidatos, uno, no cometieron vicios como precisamente financiar ilegalmente unas elecciones. No cometieron vicios como recibir dinero de países sancionados, de países que llevan a cabo guerras. No recibieron vicios como precisamente financiarse a partir de países que tratan de socavar tu democracia. Aun cuando el candidato o la alternativa sean políticos que sean ineficientes, que sean políticos corruptos, que sean políticos saqueadores, todo eso va a ser mejor porque no supone la destrucción inmediata de tu identidad nacional como país, como sí lo supone la esfera rusa. En ese sentido, creo que se ven dos cosas. La primera,
las instituciones se ven bien. Y este punto es importante por la correlación que tiene con la construcción de la identidad nacional. La identidad se refleja en las instituciones y solo de mi lado veo como las instituciones cumplieron en base a precisamente seguir procedimientos de ley que hacen que las instituciones se vean como solventes ante las posibles amenazas. Y en el segundo punto, la potencialidad de cómo responder ante el peligro ruso. De ambos lados probablemente tengan en el largo plazo una Rusia que sigue saboteando, que sigue desestabilizando Europa. Pero de tu lado, tengo candidatos políticos que le hacen la pelota a Rusia para que precisamente blanquear, normalizar y entrar en un terreno de neutralidad con respecto a cómo evaluamos la amenaza rusa, pero de mi lado tengo mejores herramientas para precisamente narrativamente replegarlas y creo que en la comparativa Rumanía está mejor, las instituciones están mejor, Europa como conjunto está mejor, lo que hace que irresolublemente alta oposición haya ganado este debate. Muy orgulloso de oponer. Muchas gracias por esa intervención. Invitamos ahora a la siguiente persona oradora de alta de gobierno. Here. Hola, ¿me escuchan bien? Se escucha. Listo. Comienzo en 5, 4, 3, 2, 1. Respondamos primero al punto de no son rumaníes. Creo que la forma en que se interviene en las elecciones es muy parecido a cómo funciona Cambridge Analytica. No funciona, por ejemplo, haciendo que personas o muertos voten ni hacer que gane Rusia. La forma en que funciona muchas veces es cambiando los incentivos de las personas. La forma en que ganó Trump es porque las personas creían en Trump. Eso quiere decir que la propaganda personalizada que se instauraba por parte de Rusia en el mejor de los escenarios donde hubo compra de votos dentro del mundo de alta oposición es haciendo propaganda antieuropea, anticapitalista, culpabilizando el expansionismo europeo de todas las cosas malas que están sucediendo, culpabilizando la guerra de aranceles que inició, por ejemplo, Donald Trump, de todas las cosas malas que están sucediendo. Es decir, yo no necesito que las personas sean pro-Rusia, solamente necesito que sean anti-europea, anticapitalismo, pro-comunismo. Y eso hace, por ejemplo, que este auge significativo que hubo, por ejemplo, por parte de los individuos, haga que de una u otra forma se ganen las elecciones a favor de Rusia. La pregunta es ¿cómo? La pregunta es ¿con qué nivel? La pregunta es bajo las preferencias de Rusia. Pero inclusive si esto no se hace, o sea, inclusive si el cambio de las preferencias hace que igual la alternativa sea una alternativa europeísta, porque reconocemos, por ejemplo, que también existe un gran poder europeo por una ayuda histórica que se les ha dado, cosas por el estilo, o por el miedo a Rusia, creemos que en este escenario de empate, donde es probable que en el mundo de alta oposición gane alguien muy pro-europeo y en el mundo de gobierno pues gane a alguien significativamente ruso, vamos a explicar en la comparativa por qué preferimos que gane a alguien ruso. Lo segundo, en cuanto a las instituciones no se ven bien. Miren, yo honestamente creo que Luis Fer no dijo absolutamente nada y creo que el home case es bastante probable. Pero creo que decir que las instituciones no se ven bien es más probable dentro del mundo de alta oposición precisamente debido a lo que decía Aleja. Es decir, cancelar las elecciones es reconocer que las instituciones están fallando. Reconocer, por ejemplo, que no soy un país lo suficientemente estable o no soy un país lo suficiente cohesivo. Reconocer que no soy un país lo suficientemente confiable como para hacer tratados económicos conmigo o que va a tener una estabilidad política lo suficientemente grande. Creo que eso daña de manera fuerte la comparativa dentro del mundo de oposición en cuanto las instituciones se ven bien o mal. Ahora, desencuadremos el punto de las elecciones o de la legalidad o no legalidad de las elecciones porque creo que es lo menos importante del debate, porque creo que la democracia honestamente es un chiste. ¿Por qué? Varias razones. Lo primero es que no hay una forma de garantizar elecciones limpias, es decir, si no es Rusia garantizando las elecciones, probablemente es el poder económico y los jeques locales garantizando que el candidato que se dé la puta gana llegue al poder. Si no es europea igual interviniendo por manera de tercera, supuestamente esa intervención sí sería buena. Lo segundo es que igual la manipulación de redes sociales es inevitable, las personas tienen cámaras de eco significativamente fuertes que les hacen votar por X o Y cosa. Lo cuarto es que la democracia igual es una lucha de quién es más popular, no es una lucha de quién tiene mejores propuestas. Las personas normalmente no acceden de manera epistémica como realmente a las propuestas, sino muchas veces es una lucha de egos donde gana el mejor postor. Lo cuarto es que probablemente el objetivo del voto de las personas, si es que lo que queremos garantizar es acceder a las preferencias de las personas, generalmente va encauzado de la estabilidad, del crecimiento económico y la seguridad. Por tanto, el factor utilitario es lo más importante porque es lo que normalmente las personas usan para determinar su voto y por tanto la mejor garantía, por ejemplo, acceder a las preferencias de las personas es garantizar la estabilidad de estos. Y lo cuarto, lo último es que la probabilidad de que esto sea legítimo, de hecho, es bastante grande. Es decir, no es el primer outsider que está ganando las elecciones a nivel mundial o que gana gracias a TikTok. No es la primera persona que igual ya tenía una cantidad significativa de personas que estaban cansadas, por ejemplo, de los gobiernos anteriores y querían, por ejemplo, votar. Es decir, la probabilidad de que igual esta persona hubiera ganado, no hubiera hecho como ninguna cosa falsa, igual es
es lo suficientemente fuerte, y además creo que las instituciones, inclusive si es el Poder Judicial, también está mañado por las personas que no quieren, por ejemplo, que gane eso. Esto solamente genera dos impactos en el debate, que reconozcan que igual en el mundo de oposición, si es que la institución es tan fuerte como dice alta oposición como para poder querer denunciar o cosas por el estilo, eso significa que igual este candidato que llega solito y que probablemente no tiene un montón de poder en el Congreso o cosas por el estilo para hacer todo lo que se le da la puta gana, pero que sí tiene favorabilidad de la población, puede que tenga un poder, pero no un poder suficiente para hacer lo que se le da la puta gana porque existen otros aparatos institucionales. Antes, baja. Mira, si es cierto que la métrica es utilitarismo, ¿por qué es que alguien bajo tu propio encuadre, nacionalista, antieuropeísta, pro Unión Soviética, es utilitariamente útil para este debate? No, justo a eso voy. ¿Por qué creemos que alguien antieuropeísta, prorruso, es súper efectivo para esto? Lo primero es que Rusia está jodidísima y Rusia no está dispuesta a ayudar de manera significativa si yo no le ayudo. Eso quiere decir que cuando yo me vuelvo europeísta dentro del mundo de oposición, yo tengo que, por ejemplo, poner tropas. Tengo que, por ejemplo, garantizar que les lleguen armas porque ya Estados Unidos no les está vendiendo las suficientes armas o no está poniendo, por ejemplo, las suficientes tropas. Tengo que darles información para que, por ejemplo, la Unión Europea me ayude. ¿Eso qué quiere decir? Que las probabilidades de todo el backlash de las que les estaba hablando Aleja, que son cosas que ya ha sucedido, como inicializar guerras proxy, como atacar a este país, como inestabilizarlo, por ejemplo, con propaganda, como hacer que las personas marchen, por ejemplo, como radicalizar la población, como generar guerras civiles e inestabilidad política, es significativamente más grande cuando gana un voto antieuropeísta, porque la sensación de descontrol al no tener una figura presidencial de contrapeso dentro del mundo de oposiciones, que es un soft power en lugar de un hard power, es más probable dentro del mundo de oposición porque la capacidad de ejercer hard power es menor. ¿Eso qué quiere decir? Que esto se vuelve un punto clave. O sea, entiendan que esto limita con Ucrania, limita con Hungría, limita con un montón, por ejemplo, de países que son rutas comerciales súper claves para la Unión Europea. Es decir, es de fuerte interés para Rusia que esta zona no esté estable si es que no está de su favor. Por eso un candidato europeísta es malo en la comparativa. Lo segundo, en cuanto a ser nacionalista, miren, yo creo que ser nacionalista es súper importante en este momento, porque debido a la guerra de aranceles, la capacidad de los países, por ejemplo, de solventarse por los recursos que tienen respecto a otros países es significativamente débil, sobre todo si trata de Occidente, donde todos son cada vez más, más occidentales, más nacionalistas. Preferimos el mundo de oposición, donde, por ejemplo, las limitaciones que tiene este país con otros países, como por ejemplo es Hungría, o como por ejemplo es Ucrania, o como por ejemplo es todo Asia, es mejor en la comparativa dentro del mundo de oposición, porque son países que tienen mucho en común conmigo. Es decir, el nacionalismo no implica necesariamente proteccionismo, pero sí implica reforzar los vínculos con personas que son cercanas a mí dentro de la comparativa. Miren, lo tercero en cuanto al Simon y todo esto, miren, bloquear cualquier ayuda es importante, pero sobre todo creo que la Unión Europea es alguien que está significativamente débil y que se está preocupando más por sí misma que por otras personas. Es decir, la capacidad de ella de protegerme cuando se tiene que proteger a sí misma es extremadamente débil. Si el mecanismo de oposición para decir que me van a proteger es precisamente como poner tropas o cosas por el estilo, eso solo genera más inestabilidad. Si su protección viene acompañada de guerra, prefiero no tener protección en un principio. Y sobre todo creo que la capacidad de evitar backlash de esta persona al llegar al poder es suficiente. Yo no necesito que esta persona tenga un poder absoluto sobre el país, solamente necesito que se niegue a aceptar, por ejemplo, estos tratados europeos. Se niegue, por ejemplo, o que la inacción sea suficiente para evitar que lleguen tropas europeas. Pero sobre todo yo creo que Europa igual todavía tiene intereses de que tampoco se vuelva pro-Rusia. Es decir, si este agente dentro del mundo de gobierno se vuelve neutral porque el equilibrio de poderes está más garantizado en el mundo de gobierno que en el mundo de oposición, cuando todo el gobierno es europeísta y solamente la población es como pro-rusa, prefiero el mundo de gobierno donde es más probable que Europa no intervenga y que Rusia no intervenga dentro del territorio y pueda tener tratados lo suficientemente fuertes con ambos. Por eso, orgullosos de proponer. Muchas gracias por esa intervención. Invitamos ahora a la siguiente persona oradora de alta de la oposición. Here. Hola. Ok, denme un segundito. Aprovecho, hago prueba de audio y me dicen que se me escucha. Ok. Va, denme timer. 2%. Bueno, fe. Ok. Va. Vamos entonces a comenzar. En 3, 2, 1.
Me parece una franca barbaridad que Mora haya acusado de home case a un líder de oposición solvente, con amplio contenido, con el que se negó a hacer engagement. No, no me parece, chamo. A ver, creo que el punto fundamental del caso de alta oposición gira en torno a 3 ejes. Primero, explicar que es altamente probable que la desconfianza que ya existe en la población y que se instituyó en ella durante el periodo de revisión de la presunta o el presunto problema electoral entre que se denunció tribunalmente y entre que se entendió la denuncia o que se aceptó la denuncia aparte del Poder Electoral es significativamente problemática y que en última instancia, en realidad, la única decisión que podía ser tomada para evitar un problema fuerte de desconfianza institucional es la decisión que se tomó en torno a la anulación de la primera ronda. ¿Por qué creemos que esto es cierto? Luis Fernando es bastante solvente aquí de nuevo. Noten lo siguiente, la población de Rumanía le tuvo terror a este pana. Casi nadie protestó la decisión, incluso aunque obtuvo una cantidad tal suficiente de votos para poder pasar primera vuelta. Y eso tiene que ver con 2 cosas. La primera, heridas históricas. La población rumana tuvo, dentro de generaciones que aún viven, o cuyos hijos son probablemente el principal electorado rumano, una de las dictaduras marxistas más espectacularmente desastrosas para un país que tuvo todo el eje satelital de la Unión Soviética. Estas personas vivieron más de 3 décadas de desalinización de la USR. Creo que es fácilmente intuitivo entender cómo para muchas de estas personas el recuerdo de lo que implica la influencia rusa es hacer cola para poder comprar insumos básicos, es capacidad de comprar, por ejemplo, una cantidad sabática extremadamente limitada. Las personas hacían colas por días para poder comprar huevos y leche en Rumanía comunista y la mayoría de estas personas aún recuerdan lo que sufrieron. No es cierto, Mora, que a esta gente le parezca interesante, bonito o persuasivo el discurso de izquierda. Al sol de hoy no lo es y de hecho históricamente la izquierda tiene problemas en Rumanía, precisamente en función de esto. Pero en un segundo punto, porque incluso aunque eso no fuera suficiente, por el posicionamiento continental que tiene el país en su espacio. Tengo de un lado a un país moribundo porque Rusia está acabando con él y porque la comunidad internacional le ha abandonado porque no son capaces de gestionar la amenaza rusa y de gestionar sus propias economías simultáneamente. Pero por el otro lado, tengo a Orbán y a un país que se fue al traste porque no lograron o no fueron capaces de establecer un sistema institucional de checks and balances electoral que permitiese o que no permitiese que el partido de Orbán lograra acumular la cantidad de poder que acumuló y en este momento es extremadamente arguible que ese país vaya a salir de ese desastre. Yo creo que es fácilmente entendible cómo el elector promedio rumano tiene un sesgo que le predispone fuertemente a desconfiar de una forma que resulta problemática en términos de gobernabilidad a futuro de un candidato del que luego se producen alegaciones en torno a la inversión rusa en una campaña que además, en tercer punto, es de extremadamente fácil duda, porque efectivamente a esta pana no lo conocía nadie y de repente esta pana lo conoce todo el mundo y ganó primera vuelta de las elecciones rumanas. Creo, en ese sentido, que siendo que está probado que es extremadamente probable que la decisión contraria produjese y permitiese la perpetuación de desconfianza en el electorado, se plantean 2 problemas y creo que es particularmente relevante en función de estas 2 cosas. Uno, porque existe un problema de gobernabilidad a futuro que es extremadamente relevante. En primer término, en capacidad de lobby, en capacidad de negociación partidista, que tiene un candidato que no tiene ningún lazo significativo con las agencias políticas y las entidades que hacen vía política en el país, cosa que razonablemente implique un delay ejecutivo importante, por ejemplo, para la producción legislativa o, por ejemplo, para el establecimiento de checks and balances judicial al Ejecutivo. Pero en un segundo punto, porque creo que es muy probable que la población tenga, en función de los problemas de desconfianza que ya ha presentado y que en el mundo de gobierno son ignorados por el Estado, a pesar de que estas personas sienten una fuerte sensación de urgencia respecto de la protección de su democracia, cosa que valoran porque en algún punto no la tuvieron. Creo que en ese escenario tenemos, por ejemplo, la posibilidad de referéndums de remoción en algún grado de frecuencia. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de protestas significativas respecto de la radicalización o de una propuesta electoral de un candidato que tiene tendencias antieuropeístas y que además es fuertemente prorruso en su discurso. Creo que es, en ese sentido, no solo razonable, sino probable
que, por un lado, las instituciones se vean debilitadas en función de la confianza que pierden en el mundo en el que no anulan el resultado de la primera vuelta de las elecciones, pero por otro, que incluso más allá de la desconfianza, la gobernabilidad y en ese sentido, indirectamente, la calidad de vida del rumano promedio se vea afectada durante los próximos 4 años porque creemos que el gobierno probablemente sea ejecutivamente mucho más deficiente por los 3 motivos que ya hemos dado. Pero incluso en ese escenario, creo que hay otros 2 clashes que también Luis Fernando logra probar con solvencia y que son suficientes en sí mismos para gestionar la ronda. Antes de ir a eso, baja. Reality check. De hecho, han habido protestas masivas en Rumania. Es mentira que este sea un random. Es un ex miembro del AUR. Claramente es peor el mundo de oposición cuando no dejamos... Alta. El problema es que todos los países desconfían de las instituciones. O sea, el delta de desconfiar de las instituciones es muy poquito, pero la intervención rusa es algo bastante probable. La intervención rusa es absolutamente cero probable en este momento, Mora. Gracias por recordarme algo que te iba a decir, pero que había olvidado que tenía que decirte. Por 2 motivos que son extremadamente entendibles. Uno, porque están cayendo tiros con Ucrania y el país está desbancando con el gasto en presupuesto de seguridad más espectacular que ha visto en su historia y además tiene fuertes problemas de presión política interna, nacional, en contra del aumento de ese gasto público. Pero en un segundo punto, porque Rumanía es parte de la Unión Europea, no es la situación de Ucrania. Lo que implica esto es que la capacidad que tiene Rusia de meterse en ese peo es significativamente más reducida, porque en ese escenario los aliados históricos de la Unión Europea y el resto de los países de la Unión Europea se ven directamente obligados a intervenir. Nos bypaseamos por completo el desastre de negociación que resulta Ucrania. La única razón por la que Putin se permitió hacer lo que hizo es porque Ucrania tenía una posición de neutralidad que era explotable políticamente y que hoy en día le ha pagado sus réditos porque nadie está dispuesto a darles más rifles porque nadie tiene más dinero. Ese no es el caso. Si estamos de acuerdo en que Rusia es una amenaza a medio y largo plazo para la Unión Europea, en este momento de los próximos 4, 5 años, la intervención es absoluta y totalmente implausible y creo que en ese sentido el caso de Mora en realidad tiene 0 deltas significativos de riesgo, mientras que nosotros probamos solventemente cómo hay un problema de desconfianza, de institucionalidad y de gobernabilidad a largo plazo. Creo que deberíamos pasar listos. Gracias. Gracias por esa intervención. Abrimos el debate de bajas invitando a miembro del gobierno. Here. A ver, un segundo, que pongo un cronómetro. Pam, 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 pam. Antes de empezar, solo quiero decir que me siento muy feliz de todos los días siempre ponerme a ver al menos 1 o 2 videos. Nunca pensé que esto sería útil. He dicho eso mucho últimamente, así que parece que debería dejar de decirlo. Voy a empezar en 3, 2, 1. La extensión de cámara baja de gobierno es bastante sencilla. Vamos a completar los vacíos del contrafactual con mucha información específica de cómo funciona Rumania a día de hoy y vamos a completar cuál es la comparativa en el lado de la cámara contraria, la cual he anticipado desde el primer discurso de cámara alta de oposición y lo único que nos dijeron es pro-europeo. Mentira, abiertamente mentira. Pero 2 puntos aquí. Primero vamos a posicionar el caso para que no sea solo spam de contenido específico. Mi alta se preocupa fundamentalmente por la intervención rusa, la alta de oposición, porque el proceso sea justo. Noten, que el proceso sea justo no depende de que las normas de ese momento hayan estado y se hayan cumplido, porque hay 3 mecanismos aquí. Primero, Rumanía es un país que ha tenido una alternancia entre partidos tradicionales durante más de 3 décadas. Esto es el USR, el PSD y el PNL, constantemente alternándose y la mayoría de estos siendo de centro, centro-derecha. Y básicamente simplemente como poniendo a las personas dentro del poder judicial, han cooptado los ministerios, han cooptado el gobierno, han cooptado los organismos autónomos. Las personas de la ruralidad están altamente emputadas. Analóguenlo si quieren a situaciones lógicas como la de Francia o como la de Alemania, por ejemplo, en las cuales la ruralidad ha sido constantemente abandonada y saqueada. Dicen, no anhelamos los tiempos de la Unión Soviética, en los cuales yo tenía propiedad sobre mis tierras y ahora no lo tengo, como lo tiene el Gamonal, que apoya a los grandes empresarios de la USR, el PSD y el PNL. Tienen el poder económico, tienen el poder político, es decir, tienen muchísimo poder. Ha sido una medida claramente desproporcional. Si me financió Rusia en el peor de los escenarios y
tengo la financiación de Rusia, que ha tenido que buscar mecanismos alternos de financiamiento porque no puede entregarme la plata directamente y me ha tenido que entrar la plata a través de TikTok, versus todo el aparataje y todo el estado profundo en la cámara contraria tratando de sabotear a un independiente, es decir, a una persona que renunció a la AUR, que es el partido de extrema derecha de Rumania, justamente porque tenía dudas con respecto al partido de la extrema derecha en Rumania, haciendo que directamente se sea saboteado. Esto prueba un margen de desproporcionalidad altamente fuerte que rompe el punto alrededor de la justicia, pero además lo relativizo. No importa si es justo o es injusto, la justicia a veces es transaccional y preferimos que las consecuencias de la justicia sean buenas cuando afectan a las personas, y ahí lidio con cámara alta de gobierno. Noten, a día de hoy sí hay protestas masivas porque justamente las personas se han sentido estafadas, las personas de la ruralidad están yendo a las ciudades en Rumania porque abiertamente están en contra de la decisión que se ha tomado de poder excluirle, y eso es un facto innegable. En segundo lugar, creo que la comparativa es significativamente peor. ¿Qué es lo más importante en la ronda? La política interna. Dos razones aquí. Primero, es precedente, porque noten que quien esté en el gobierno y quien esté en los balances de poderes va a tomar las decisiones para apoyar más a la Unión Europea o a Rusia, si es que mi alta desea que eso sea importante. Pero en segundo lugar, y mucho más importante, generar los impactos más directos en la ronda, que son los impactos en la población local, los cuales dependen de la estabilidad económica, política y social para poder tener una vida razonable. Puede ser incertero, Rusia puede buscar aliados o no, la Unión Europea puede buscar aliados o no, eso puede ser mucho más multicausal. La causa más fuerte y por lo tanto la causa más necesaria y suficiente es aquella que está relacionada a la política interna. ¿Cómo se ve la cámara contraria en el lado opuesto? Hay dos posibilidades. La posibilidad más grande es que George Simon aproveche este momento y directamente sea un escenario significativamente peor. ¿Quién es George Simon? Es el líder de la AUR. ¿Qué es la AUR? El partido de extrema derecha de Rumanía, que en estas elecciones perdió una gran cantidad de su voto. ¿Pero por quién? Porque sus votos se desplazaron al candidato independiente, que sigue siendo de extrema derecha, lo reconocemos, que es Georgescu, porque las personas quieren extrema derecha en una gran cantidad, y por eso Georgescu ganó con el 22%, bueno, pasó con el 22% de los votos, mientras que la AUR se quedó con el 13%. ¿Por qué es razonable que ahora tome esos votos? Primero, porque los votantes de extrema derecha no van a ir a los partidos tradicionales. Primero, porque les consideran corruptos, porque les consideran ineficientes, porque sienten que los han abandonado, porque no se apegan al modelo que ellos ya tienen, porque no tienen el discurso que poseen, y por lo tanto es probable que vayan de golpe hacia la AUR, haciendo que tengan una amplia mayoría que les permita pasar la vuelta y poder capturar significativamente más esto. ¿Por qué es peor si es que la extrema derecha es mala? ¿Por qué es peor que como Simon lo haga? Comparemos. Simon tiene el aparataje partidario de la AUR detrás de él, al cual le ha lavado la cara durante una cantidad de años, lo cual permitió que, por ejemplo, Georgescu sea posicionado en la política antes de lanzarse como independiente. Segundo, porque tiene financiamiento directo ruso, es decir, porque legalmente puede financiar partidos, y en este sentido Rusia legalmente puede financiar la AUR. La razón por la que no lo hizo es porque en ese momento Simon no era tan atractivo, pero cuando no le queda más alternativa probablemente financia el aparataje institucional, que sí le permite entonces pasar una mayor cantidad de cosas y con menor control. Porque tercero, por el momentum de haber quitado al candidato de extrema derecha, se apropia el discurso de que han atacado los ideales de la extrema derecha, los ideales de volver a ser la nación rumana, que era potente y que era poderosa y que defendía sus propios intereses y que se defendía ante la Unión Europea. Georgescu claramente no es un pro-europeo, eso es una mentira abierta de Luis Fer. En ese sentido, al cuarto, por el momento del fracaso del gobierno del PNL, que se puso la estocada final haciendo justamente esta revisión de las candidaturas en la primera vuelta, y por eso es que perdió y bajó de tener el gobierno a tener solamente el 8%. Noten entonces que la capacidad en términos de voluntad política, de favor de la gente, como poder institucional, es muchísimo más grande comparativo si es que el efecto negativo es el de extrema derecha. Porque nuestro lado, Georgescu tiene incentivos de moderarse. Varios mecanismos aquí. El primero, porque noten que tiene solamente el 22%. Cuando pasa la primera vuelta necesita conseguir eso. No lo puede conseguir solo con la AUR. Primero, porque se distanció de la AUR y se vería como contradictorio volver al lugar al que habías llegado. Pero en segundo lugar, necesitará, por ejemplo, del centro. En ese sentido tendrá que moderar parcialmente para que los partidos u otros independientes le cedan sus votos. Y bueno, antes alta, defiéndete. Hagamos una superposición de tu caso en el tiempo. Si las instituciones no importan y los procedimientos de ley no importan, en la materialidad tendrás un país como la Hungría de Víctor Orbán, y ahí la gente sí vive especialmente mal bajo la influencia rusa, da igual que se modere. Las instituciones no tienen legitimidad porque están cooptadas, ante la gente no tienen legitimidad. He explicado eso y está por encima. Noten, nuestro lado se modera. Primero,
No, dos entes se moderan. Primero, los partidos tradicionales tienen que cambiar su discurso y en efecto comenzar a escuchar significativamente más a las personas para no perder las elecciones, posibilidad uno, lo cual es significativamente bueno porque rompen una tradición de no escuchar justamente las ruralidades, lo cual ingresa más políticas, lo cual es probable que en el Parlamento pasen más políticas indistintamente de quién gane. Pero en segundo lugar, si Georgescu se modera porque no está seguro que gane las elecciones en ninguno de los lados, cualquiera de los bloques que gane nos conviene, porque Georgescu tendrá que moderarse durante la segunda vuelta para poder conseguir un margen de votos. Esto reúne más hacia el centro a ambos extremos a día de hoy, al status quo tradicional y a Georgescu, lo cual permite entonces una mayor capacidad de negociación y consenso cuando se llegue quien sea al poder. Segundo, una mayor capacidad entonces de poder fiscalización. De últimas, tenemos últimos fuertes como barreras, el Europarlamento, la Comisión Europea, la moderación por parte de poblacional, los mismos mecanismos de censura que existen. Claramente un independiente no puede hacer frente a eso. En nuestro lado damos imagen a la población de legitimidad, pero además también tenemos los efectos positivos materiales suficientes para ganar esta ronda y pasar. Muchas gracias por esa intervención. Invitamos ahora a miembro de la oposición. Here. Ya, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ok, todos los boys por voz. Y esta va a ser una ronda divertida. Empiezo en 3, 2, 1. Va, 2 puntos de encuadre importantes para el debate. Número 1, ¿cómo creo que se ve la propaganda rusa? Porque no es la propaganda de gobiernos, que es la propaganda informativa. Voy a velar por ti. Rusia jamás ha utilizado esos métodos. Número 1, creo que es endilgar a otros candidatos, hacerlos ver como la peor bestia que existe en los mundos, sin priorizar, por ejemplo, cuáles son mis mejores propuestas. En segundo lugar, es desinformar, ¿cierto? Es mostrar promesas falsas de que puedes tener un objetivo deseable y que por tanto votes por ese partido político. En segundo lugar, es propaganda cochina, es propaganda fuertemente sucia. Esto es visibilizar constantemente cosas que son falsas directamente, fake news, es prometer cosas que son terribles. Creo que este es el método que ha utilizado históricamente el Servicio de Inteligencia Exterior, que son los herederos del KGB. De hecho, noten que esta es la misma propaganda cochina que se utiliza para silenciar a la oposición dentro de Rusia, pero sobre todo para perpetuar el poder de Lukashenko en Bielorrusia y también para endilgar a la oposición en Georgia por parte de Ivanishvili. Noten que esto es muy razonable, creo que no solamente por los precedentes que les explico, sino porque estructuralmente el organismo que se encarga de esta propaganda funciona de esas maneras. Esto implica que seducir por medio de la emoción a sectores vulnerables no es representar sus intereses, sino es manipularlos, es engañarlos, es prometerles cosas que jamás les vas a cumplir, pero que probablemente estás utilizando para capturar las instituciones. Segunda pieza de encuadre, porque creo que Rusia es el peor que te puede financiar en comparación a otros. 3 mecanismos importantes. Número 1, el euroescepticismo. Este euroescepticismo no es en abstracto, sino que implica dejar de colaborar con las instituciones europeas, es romper acuerdos de la coalición misma y por tanto verte menos beneficiados por esos acuerdos, es alejarte sistemáticamente del bloque. En segundo lugar, es hacer tensión a favor de, por ejemplo, Rusia, ¿cierto? Por ejemplo, sobre las acciones, sobre las sanciones, o dar facilidades o directamente oponerse, es decir, mostrar debilidad institucional, como ya lo está haciendo Orbán en Hungría. Creo que lo siguiente es perpetuarse directamente en los autoritarismos por medio de 3 mecanismos. Número 1, capturar las instituciones, reduciendo los poderes fácticos de los contrapesos, que es lo que directamente ha estado haciendo Ivanishvili con la oposición dentro de Georgia. Creo que la información acerca de otros países respecto en donde Rusia ya ha aplicado estos métodos es muy relevante, pero en segundo lugar, creo que la mayor propaganda en contra de tu propia oposición que mismo Ivanishvili y Lukashenko utilizan para capturar las instituciones, pero sobre todo para reducir los poderes de, por ejemplo, el legislativo o del judicial, es muy importante. Pero en tercer lugar, utilizar métodos y dejar métodos antidemocráticos, o mejor dicho, democráticos. Noten que Orbán hace poco se salió de la Corte Penal Internacional. Este alejamiento sistemático muestra una desconfianza generalizada en las instituciones, pero en segundo lugar, es romper con los beneficios materiales que las mismas te presentan. Si existen otros actores malos, no me importa, porque Rusia es el peor que puede existir, que me puede influenciar. Dicho esto, 3 argumentos importantes. Número 1, ¿cuáles son los daños brutales a Rumanía y a la democracia europea que existen por medio de este candidato? En segundo lugar, porque creo que esto es suficiente para poder debilitarlo de una forma fuerte, pero en tercer lugar, porque creo que esto es totalmente asumible. Respecto al primer punto, 2 mecanismos importantes. Número 1, en el lado de gobiernos es bastante probable que por el porcentaje de voto y por intención de voto que tenía, pueda que gane las elecciones. Por tanto, el objetivo y el incentivo principal es perpetuarse dentro del poder y dañar directamente con los daños que les explico dentro del framing. Creo
que el daño más razonable es colaborar con Rusia porque tiene que devolverle los favores, tiene que devolverle la plata y cumplir de nuevo con todos los incentivos que les explico en el framing, porque Rusia garantiza que este tipo de cuestiones estén para tener a su peón de batalla inamovible dentro de este tipo de países, mucho más aún cuando es un caballo que se encuentra dentro de la Unión Europea, que sirva como, por ejemplo, un motor de oposición directa dentro de las reformas del Parlamento o directamente como mecanismo de espionaje a las dinámicas europeas. En segundo lugar, incluso si no ganan, creo que es una fuerza política que está emergiendo por dos motivos importantes. Primero, noten que ganar escaños dentro del Parlamento, porque haya sido la segunda fuerza política más fuerte, probablemente también vayas a ganar escaños dentro del Parlamento. Y esto es problemático, porque esto implica que probablemente el poder legislativo tenga menos incentivos a dejarte trabajar, a oponerse constantemente, incluso si sale un candidato alterno, lo cual ya tiene repercusiones terribles porque impide que las políticas salgan de mejor forma y que existe consenso dentro de los poderes fácticos. Pero en segundo lugar, el acceso al Parlamento Europeo, intervenir directamente en la política macrosocial, creo que es algo terrible porque le da más margen de acción a este tipo de actores negativos, o por ejemplo, asociarse con otras coaliciones prorrusas como las que ya tiene Orbán dentro del Europarlamento para de nuevo generar una oposición directa y generar disenso significativo dentro de las políticas que no solamente benefician a Europa, sino que sobre todo benefician a Rumanía, como la caracterizan el resto de cámaras altas sobre, por ejemplo, la necesidad que tiene respecto a economía, posición geoestratégica, porque está en la franja que directamente es fronteriza con Rusia. Creo que los impactos de eso son terribles, dos en particular. Número uno, las negociaciones diplomáticas se ven cada vez menos. Creo que ayudar menos desde Europa probablemente es un incentivo porque te consiguen como un actor que está más parcializado a favor de Rusia. Y esto implica, número uno, que por ejemplo el historial crediticio, porque ahora reconocen que eres un país que probablemente es más problemático y en el que va a favorecer más a Rusia, por tanto tengo menos incentivos de invertir dentro de este tipo de cuestiones y tener más desconfianza generalizada, no solamente en términos diplomáticos y políticos, sino también en términos económicos y por tanto beneficiar en términos económicos también a la población. Pero en segundo lugar, creo que las personas viven fácticamente peor porque tienen políticos que en vez de preocuparse por sus necesidades se preocupan por la pugna de poderes, de constantemente generar esta perpetuación dentro del poder y de querer pelearse, por ejemplo, con el legislativo en el mejor caso de gobiernos. Creo que esos ya son impactos terribles porque no permiten materializar beneficios para los rumanos. En segundo lugar, ¿por qué creo que esto es suficiente para debilitar esta fuerza? Solo con la censura se consigue por tres motivos. Número uno, porque creo que como partido tienes incentivos a reformarse, ¿cierto? Es decir, si quiero seguir siendo una fuerza política que sea, digamos, vigente dentro de las próximas elecciones a futuro, tengo más incentivos a moderarse dentro del proceso y quitar esos actores que son peyorativos. En segundo lugar, creo que esto si no pasa, probablemente igual podemos subsistir. Antes de pasar con este mecanismo y desarrollarlo, camarada. Pero ¿por qué tiene tanta fuerza para hacer todo eso? Y además la intervención rusa no tiene que ser directa, puede hacer sanciones, radicalización interna o bloqueos de rutas comerciales, pero tienes que explicar por qué. En cualquiera de los dos casos, todos los impactos de los que te hablo se siguen cumpliendo. Creo que esto no depende de la captura sistemática de las instituciones, que ya he explicado por qué es razonable que exista, más aún con la influencia de un hegemón tan grande como el que caracteriza todo el debate. Creo que en segundo lugar, noten que se subsiste, y si es que este partido subsiste igual, creo que puede tener dos implicancias. Número uno, que se les hace ver como un actor terrible y que por tanto tengan que moderarse más, o en segundo lugar, que es un presidente para ser más fiscalizados y que por tanto tengan menos incentivos a aliarse con Rusia. En tercer lugar, creo que por el mecanismo de preservación, otros partidos no quieren seguir los daños y por tanto no te imitan. Esto implica que otras alternativas tienden a ser menos radicales y tienden a ser menos prorrusas, lo cual ya tiene impactos positivos. Finalmente, ¿por qué creo que esto es completamente asumible? Dos mecanismos importantes. Primero, porque velamos por el bienestar de las personas, incluso en el mejor caso de ambos gobiernos, en el que la gente pobre ha votado por estas personas. Número uno, ya he explicado por qué eso no es legítimo, porque es engañar directamente a las personas. Pero en segundo lugar, creo que la decisión de las mayorías no siempre tiene la razón, en tanto puede vulnerar a la mayoría de la población o a las personas más vulnerables del debate, que ya le he explicado por qué solamente se encuentran en baja de oposición. Pero en segundo lugar, creo que las alternativas tienen más incentivos a cambiar de incentivos precisamente porque ven capital político dentro de esa coalición, y eso es suficiente para ganar el debate. Gracias. Muchas gracias por esa intervención. Invitamos ahora al látigo de gobierno. Here. Hola. Hola. Va. Voy a iniciar mi discurso en 5, 4, 3, 2, 1. Bajo Dopo muere. Miren, primero no están interactuando con la comparativa que estableció Jorge. Bueno, pueden pasar, pero no nos pueden ganar nosotros. Es decir, mueren porque no interactúan con la comparativa que puso Jorge. Es decir, Jorge lo que hace es decirles, si este pendejo no entra, va a entrar otra persona con un nombre raro, que lo que va a hacer es hacer cosas muchísimo peor que lo que ya hace esta persona, lo cual si baja de oposición prueba daños. De su lado, los daños son el doble de fuertes porque hay una persona que tiene muchísimo poder. Eso nos hace dudar.
¿Georgescu tiene la capacidad de hacer todas estas cosas en la Unión Europea? Creo que no. Es decir, es una persona que no tiene tanto respaldo del deep state del país. Es una persona que no tiene tanta legitimidad a comparación con otra persona, la cual ha perdido las elecciones, pero en caso de que cuando no está Georgescu, ahora esta persona entra en el poder, lo cual entra en un sistema que está hecho para favorecerlo, que tiene coartadas las instituciones, que tiene demasiado poder acumulado, lo cual significa que sus impactos de que ahora vamos a bloquear un montón de políticas o un montón de medidas de la Unión Europea solamente se desbloquea cuando hay una persona con el suficiente poder para hacerlo. Ese poder para hacerlo es en baja de oposición de una persona con demasiada fuerza frente a baja de gobierno, que es un candidato independiente que hizo su campaña en TikTok, que no tiene demasiado poder. Creo que sus daños se desbloquean más a su lado del debate. Pero la segunda respuesta es esto no interactúa con la ponderación, que la política interna es lo más relevante de la ronda. Por ende, creemos que es bastante claro que Bajado no nos puede ganar a nosotros porque no está interactuando con la comparativa que establece Jorge de manera muy justificada. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo le ganamos al debate de altas? Creo que ganar al debate de altas depende de tiene un montón de razones. La primera es porque creo que el debate de altas lee mal la comparativa, ¿no? El debate de altas cree que es un debate de derecha contra izquierda, cuando nosotros establecemos que la comparativa es mucho más clara y Jorge la anticipa desde su punto de información. Lo segundo es que creemos que en el debate de altas hay cero ponderaciones, es decir, hay intuiciones sobre qué es importante, o se dice esto importa, pero no hay una justificación de por qué algo importa más que otra cosa. Jorge es el único discurso en este debate que dice lo que más importa es la política interna por ABC de razones, por ende creemos que estamos por encima de ellos con el clase de la política externa. Igual voy a despriorizarlo. Miren, la política externa creo que es bastante incertera, es decir, es poco claro qué puede suceder en el espectro internacional porque es multifactorial, dependes de una serie de factores sumamente grandes. Segundo, creo que la política internacional a lo mejor puede ser relevante en este debate, pero tiene un delta muy chiquito por la cantidad de acción que tienen los agentes. Es decir, puede Rusia hacer muchas cosas, puede la Unión Europea hacer muchas cosas. Es poco claro porque tienen tanta injerencia sobre un país. A lo mejor la tienen, pero eso no significa que vayan a actuar de cierta manera porque no se ha probado, que tienen incentivos a actuar de cierta manera porque están en la verga. Pero, tercero, que nos hagan pasar depende de que compren que estamos debatiendo la realidad, así que voy a cuestionar por qué es que el encuadre de cámaras altas es falso y lo que prueba Jorge es cierto. Primero, el encuadre de cámaras altas se establece que la comparativa es un político que es pro Europa. ¿Esto es razonable o no es razonable? Creo que no. Miren, eso es un país en el que hay mucha gente de Rusia, ¿cierto? Eso es lo que prueba, o eso es lo que se menciona en el discurso de Luis Fer. Pero segundo, hay una gran cantidad de descontento en el status quo a que se haya vacado a un presidente o un candidato que era pro-Rusia. Y también hay un montón de descontento con respecto a la idea de la Unión Europea. ¿Ustedes creen que en este contexto de amor a Rusia y en este contexto de descontento de la Unión Europea, el segundo candidato más fuerte sea alguien pro-europeo? No lo creo. Por eso creo que nuestro framing es más probable que el debate de altas utilizando sus justificaciones. Pero la segunda parte es que nos crean que hay protestas masivas para que en serio hay un daño a la legitimidad. Creo que esto es cierto por lo que nos dice el InfoSlide. Es decir, hay un 25% de personas que han votado por esta persona, un montón de personas lo perciben como injusticia, es un país que apoya las ideas rusas. Creo que racionalmente están molestos. Es decir, si ambos framings creen que están afirmados o creen que no hay razones detrás, aunque yo creo que Jorge sí lo prueba, creo que esto racionaliza ambos framings y prueba por qué el nuestro es el más certero de la ronda, por ende deberían comprar el encuadre de baja de gobierno. Ahora sí, vamos a entrar a la compartida con ambas cámaras altas, iniciando con cámara alta de oposición. La primera razón por la que les ganamos es porque creo que no están defendiendo la comparativa que nosotros les establecimos y les anticipamos desde un punto de información. Es decir, ellos consideran que la alternativa es una persona pro-Europa. Nosotros probamos porque es una persona muy radical, lo cual dentro de su propio encuadre de que Rusia es malo, eso solamente les hace ganar dentro de su propia métrica. La segunda razón es por el claim de la legitimidad. A ver, ¿dónde vamos a balancear, ¿no? ¿En qué lado hay más daño a la legitimidad? A lo mejor en baja de gobierno hay cierto daño a la legitimidad porque es una persona que ha sido financiada por Rusia, pero comparen cómo funciona en el lado alto de oposición cuando la persona que entra al poder es George Simons. Es una persona que abiertamente recibe dinero en líquido de Rusia porque su partido funciona bajo un sistema de que permite el financiamiento extranjero. Es una persona que tiene coactado el deep state, lo cual significa que todas las instituciones le responden. Tiene aliados, tiene conocidos en cada sector de la política. Eso significa que cuando le estás dando poder a una persona que lo único que hace es suprimir y guardárselo para él, el daño a la legitimidad es más grande y las personas lo perciben como más grande. Porque si razonablemente un gran grupo de personas ha dejado de votar por él, cuando el primer candidato muere y ahora otras personas, porque no tienen otra alternativa, terminan votando por George Simons, un montón de personas que no votaron por George Simons consideran que el daño a la legitimidad es sumamente grande porque es una persona en la cual una gran cantidad, no todos, por eso es que gana, está cansado de ellos. Eso es un daño sumamente más grande a una persona que se financió por TikTok por un gobierno que consideran que es un aliado frente a una persona que coacta libertades, que coacta instituciones y mantiene el poder. El daño a la legitimidad, el daño a la democracia o lo que quiera justificar el cruce corto es más largo de su lado del debate. Antes el punto de la alta.
Nota, para que el caso de ustedes pueda ganar en tu clase de política interna, necesitas probar que la moderación no se dará solo cuando tenga que ganar más votos, que es lo que prueba Jorge, sino que en la presidencia él va a olvidarse de que sus amos son los rusos y la realidad te refuta. Cuando Rusia pone un presidente, el país se va a la verga. Pero es que están obligados a moderarse, porque primero tienen que formar coaliciones con otros partidos para poder entrar en el poder, porque como ganaron con 25%, tienen que entrar otros partidos o otras personas para poder tener o para poder gobernar. Segunda razón es porque los otros sectores también tienen que moderarse, porque si ven que han perdido votos, tienen que hacer una reacción. Si hacen double down y quieren incrementar las políticas o la cantidad de radicalización, no pueden, porque es la razón por la que no están teniendo apoyo, porque tienen que buscar una política más suave, una política distinta, lo cual hace que en cualquier escenario, hasta las alternativas, tengan que moderarse. Pero tercero, este voto es el reflejo de que hay algo mal con esos partidos, con esta persona está en el poder durante los 5 años o los 6 años que tengan que gobernar. Los otros partidos tienen que buscar maneras de moderación para que esto no suceda de nuevo, y la manera en la que lo van a hacer es probablemente la manera en la que lo dice Jorge, porque es lo que apacigua o es lo que le da más placer a la mayoría de personas, y por ende es que están obligados a la moderación, y por ende probamos de manera clara por qué es que tienen que disminuir el discurso radical únicamente cuando Conchescu, Kalanoglu está literalmente el poder, porque si no pueden hacer lo que quieran y seguir haciendo lo que quieran y seguir coactando instituciones por una mayor cantidad de tiempo. ¿Por qué le ganamos a Cámara Alta de Gobierno para pasar de manera clara? Lo primero es que queremos que el grado de daño es mayor, porque el grado de Cámara Alta es bueno, son un montón de personas que se molestan. El grado que nosotros probamos es precedente a eso, que es que las instituciones se coactan de manera más fuerte y violamos la legitimidad de muchísimas personas. Creo que atendemos a toda la población, ellos atienden a un grupo de personas que son el grupo de personas que valoran por esta persona, pero segundo, nosotros tenemos caso constructivo con el futuro. ¿Cómo es que esto permite que el país, que olvide su nombre, funcione mejor a futuro? ¿Y por qué es que debatimos la comparativa correcta? Creo que queda claro porque es que hemos ganado y pasamos claros. Gracias por esa intervención. Invitamos ahora al látigo de la oposición. Here, here. Hola, pues nada, un saludo a todos, gran sala. Creo que, no sé, la más chévere de cuartos. Y pues nada, es un honor debatir con ustedes. Y empiezo en 3, 2, 1. Creo que el caso de bajo gobierno es un falso dilema. Directamente mentira que va a ganar Simón. No lo han probado sistémicamente. Lo primero es que noten que sí es cierto que este pata se separó de la AUR justamente para ganar votos independientes. Entonces no entiendo por qué ahora la AUR podría conseguir sus votos en nuestro lado. Segundo, creo que no es cierto que directamente vas a votar por el partido de la AUR solo porque eliminaste un candidato. Piensen en, por ejemplo, el ausentismo que hubo entre el mismo partido demócrata, entre Biden y Kamala. Fueron 15 millones de votos de diferencia porque la gente simplemente no quería apoyar al otro candidato, cosa que no han hecho. Pero tercero, el propio encuadre que van a tener que generar coaliciones prueba porque el apoyo que tienen es sistémicamente insuficiente para ganar una elección. Noten cómo existen alternativas. No es cierto que solo existe Simón. Vean simplemente los datos. Simón ni siquiera estuvo dentro del top 3 de candidatos. Existen otras alternativas como los socialdemócratas, los partidos del establishment que el propio gobierno encuadra, etcétera, etcétera, lo cual hace que sistémicamente sea improbable que realmente Simón gane una elección paulatina, lo cual hace que en general creo que se han inventado un falso dilema para no lidiar realmente con el debate de altas. Lo segundo es que creo que incluso si fuera cierto que tienen cierta capacidad de ganar o al menos ir a una segunda vuelta relativa con Simón contra un candidato más centro, el punto es que por el mero hecho de ser centro, y si el mecanismo de baja de gobierno es que te tienes que centralizar para ganar apoyos, pues adivina que los partidos que ya son históricamente de centro tienen una mayor facilidad de conseguir votos moderados, votos de centro, y es más, el posicionamiento político relativo a la ultraderecha nacionalista en un país en el cual ni siquiera has conseguido una mayoría absoluta es mucho más complicado. Es más, si te tienes que reducir a ser de centro, en primer lugar, pierdes lo que te diferenciaba de los demás partidos. En segundo lugar, pierdes la masa votante que te puso en el poder. Y tercero, pierdes la legitimidad como partido, porque ahora te estás centralizando cuando toda tu campaña política se estableció bajo la premisa de que teníamos que ser ultranacionalistas, euroscepticistas, pro Rusia, extremistas. Eso quiere decir que intrínsecamente lo que terminas haciendo para tratar de ganar la elección es ir en contra de lo que te puso en el poder o en la elección en un primer lugar, haciendo que si todo el caso de bajo gobierno dependía de que estos le hagan caso a la gente rural, la gente rural no va a estar satisfecha con que el candidato que les prometió ganar simplemente se vuelva y se modere y ahí quede. Entonces solo hay dos lecturas razonables en el debate. O realmente esto no ocurre, o realmente se han inventado la comparativa. Pero incluso si eso no fuera cierto, creo que no lidian de manera efectiva. Lo que dice Gonzalo es: no hay engage. Creo que es falso. Lo que te dice Alan estructuralmente es que este tipo de partidos, sobre todo esta persona en particular, tiene diferentes incentivos para crear tensiones. ¿Por qué? Primero, porque lo que te prueba Alan en el debate es algo estructuralmente más importante que lo que te dice Mialta. Lo que te dice Mialta es, pues, Rusia mala intervino, democracia, solidez institucional. Creo que Alan va mucho más allá de eso y lo que te prueba son impactos sistémicos con respecto a lo que puede llegar a hacer este pata. Porque de nuevo, creo que el punto de Mialta es muy válido con respecto al debate, que es que nunca han probado porque cuando llega al poder va a continuar con esa moderación. Creo que entonces si nos compramos eso para
darle análisis a la alta de oposición. Creo que el único que hace análisis con respecto a qué es lo que razonablemente va a ser una guía al poder es Alan en el debate. Alan es el único en la bancada de oposiciones que te explica los daños sistémicos que puede tener esta persona. Eso se materializa con, por ejemplo, impactos con respecto a las tensiones que puedes hacer a favor de Rusia, con la propaganda, con las tensiones que incluso puedes generar en la Unión Europea, en la OTAN, porque ojito que Rumania está en la OTAN. El mero hecho de que esté en la OTAN hace que la mitad del caso de alto gobierno no tenga sentido alguno, porque lo que dicen es que Rusia va a intervenir militarmente o geopolíticamente. No, porque si lo hace, literalmente todo la OTAN se va en la contra, y ya por sí ni siquiera le puedo ganar a Ucrania con literalmente el apoyo de todas las BRICS. Dudo que le puedan ganar, dudo que quieran hacer otra guerra. Es más, Rusia está brutalmente endeudada. Y ojito porque bajo gobierno no depende con eso, entonces la reputación impacta solo la alta. Pero el segundo caso con respecto a lo que es la alta de gobierno es que, pues bueno, tenemos inestabilidad política. No me importa. Cuando vetaron a la NPD en Alemania, un partido literalmente nazi, también hubieron protestas. No me importó porque literalmente lo que hicieron es salvar la democracia, impidiendo que un partido abiertamente radical y que niega cosas como el holocausto, siquiera está en el poder. Creemos que en la ponderación preferimos que literalmente las elecciones sean pues 5 mesecitos después a que haya alguien de esta calaña en el poder, haciendo que en general el impacto de alto gobierno se resume en vamos a ser caritativos. Asumamos que el POI con respecto a que Rusia puede hacer sanciones económicas y bloqueos funciona. ¿Ya? O sea, literalmente la Unión Europea tiene fondos de millones de dólares para sus Estados miembros. Segundo, la Unión Europea es un bloque que económicamente te favorece. Tercero, tienen acuerdos de agricultura, pesca, agronomía, etcétera, lo cual hace que incluso si Rusia te bloquea los bienes, en primer lugar, no sé qué bienes te puede bloquear. La Unión Europea ya está acostumbrada a que Rusia haya sacado el gas natural, por tanto sabe cómo sobreviviría esto, no se han muerto, haciendo que en el peor de los casos me prueban que un país que no tiene absolutamente nada porque está cagado económicamente te bloquea. Dudo que eso sea un impacto relevante ponderable por sobre lo que te he dicho hablando en la ronda. Antes de continuar, Alta, defiéndete. Oposiciones nunca prueba que los daños no existen de su lado porque su comparativa es ambigua. Hay poca certeza en la ausencia de perjuicios o exclusividad de los beneficios porque nunca defienden un candidato concreto. Tienen que aterrizar la comparativa a algún lado porque si no, no tienen caso. Eso sería cierto si no fuera porque hablé en este debate y te expliqué cómo es que existen alternativas razonables de centro, de los socialdemócratas, de otros partidos que tú misma baja en cuadra, lo cual hace que quizás esa respuesta le gana a alta de oposición, pero no a nosotros, porque si te explicamos que existen alternativas razonables, porque es directamente mentira pensar que Simón es el único candidato, haciendo que tu POI le gana a mi alta, a mí no. Baja. Nota, no, hemos probado abiertamente porque justamente esos partidos alternativa, las personas los rechazan abiertamente. No, Jorge, es que es mentira. Si fuera cierto, no hubieran tenido como un quinto de los votos cada uno de los partidos y entre sí más del 60% de la población nacional. Eso quiere decir que directamente estás mintiendo. Si te tengo que creer que la UR con menos del 20% es un partido brutal que va a apoyar la gente y no literalmente un bloque de partidos de centro y de establishment que tienen entre sí al 60% de la población de Rumania, pues ¿a quién le debes creer? O sea, creo que razonablemente a la baja de oposición. Creo que en general, si es que estamos jugando al contenido específico, simplemente pues vean cómo se jugó la elección. O sea, creo que es razonable, incluso si no lo pueden ver, e incluso si asumamos que estoy mintiendo o no hay forma de probar quién está diciendo la verdad, sean razonables. O sea, los partidos en el establishment tienen poder porque son del establishment. La razón por la cual están ahí es porque constantemente hay un flujo de personas que los está apoyando. Creo que no hay prueba alguna en baja de gobierno porque ese apoyo deja de existir. Solo la presunción de que la gente rural está molesta, pero nunca prueban sistémicamente porque realmente eso impide estructuralmente que vuelvan a llegar al poder, sobre todo si su propio mecanismo es que para llegar al poder en Rumania tienes que ser de centro, y por ende los partidos que ya son de centro ya tienen esa capitalización política, haciendo que hasta ahora no entienda. Pero es más, si tienes que ser de centro, eso refuta su propio encuadre, porque la UR es un partido de extrema derecha, la cual dicen que es la alternativa a nuestro lado, siendo que sea poco razonable porque un partido de extrema derecha ganaría la elección. La estrategia que dicen es moderándose. Respuesta, ya hay partidos moderados en Rumania, ¿por qué votarías a la UR? Hasta ahora no entiendo. Es más, la extrema derecha es tan mala que hasta el propio Iorriascu se tuvo que salir de ella, según el propio encuadre de bajo gobierno, entonces no entiendo por qué ganarían genuinamente. La comparativa es simple. En primer lugar, con respecto a nuestra alta, probamos impactos mucho más tangibles y clarificamos la comparativa si es que lo que quieren hacer es jugar el encuadre de bajo gobierno. Somos la única cámara que explica por qué no es cierto y por tanto pues es una diferenciación clarísima. Y con respecto a la profundidad de los impactos, con alta de gobierno es simple. El impacto de alta gobierno está bloqueadísimo del debate de altas porque es directamente mentira. Y con respecto a bajo gobierno, creo que lo que pedía Gonzalo es engage, ya hizo engage, ganamos el debate claramente. Muchas gracias por esa intervención. El panel se va a retirar a deliberar.